La historia nos dice que es más fácil comenzar una guerra que terminarla. Y si un presidente como Donald Trump ha empezado una guerra, aunque ésta sea comercial, no será él quien la termine porque su orgullo puede más que la razón. Parece que Estados Unidos solo tiene una carta que jugar: aumentar los aranceles sobre las importaciones chinas, mientras que China parece tener una serie de haces que de momento prefiere no usar. Por ejemplo, hace unos días China devaluó su moneda, el yuan, y los mercados bursátiles de todo el mundo cayeron en cadena, afectando mucho a empresas estadounidenses. Pekín también ordenó dejar de importar productos agrícolas estadounidenses, con lo que daría un duro golpe a los exportadores norteamericanos. Claro, cuando Estados Unidos recibe un golpe bajo, desde Washington se apresura a tachar a China de manipulador de divisas y de ser un socio muy pero muy malo. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, y la historia de Estados Unidos nos recuerda que en 1930 varios senadores hicieron una propuesta de lo más tentadora para mitigar los efectos de la Gran Depresión iniciada en 1929: elevar unilateralmente los aranceles estadounidenses a los productos importados, y el resultado fue inesperado. La crisis se agravó considerablemente. Tal parece que Trump está completamente convencido de que la guerra comercial emprendida contra Pekín terminará derribando la Gran Muralla China, pero la verdad es que Trump está creando heridas económicas autoinfligidas que resultarán difíciles de curar en un futuro próximo. Repito, las estimaciones de entidades financieras de todo el mundo aseguran que en una década China superará a Estados Unidos como la primera economía del planeta. Y si esto llega a ocurrir, China no olvidará esta guerra comercial y tomará represalias cuando el eje financiero se traslade de Occidente a China. Los aranceles que Estados Unidos le está imponiendo a China podrían poner en peligro la economía de Estados Unidos. Se estima que esta necia actitud de Trump podría hacer que China pase de ser un competidor estratégico a un enemigo absoluto. Los expertos lo tienen claro: décadas después de que terminara la Guerra Fría, Estados Unidos no necesita un nuevo conflicto de este tipo. Un conflicto económico con Pekín, ya ni hablar de uno militar, es contraproducente para los verdaderos intereses de Estados Unidos. Soy Gabriel Bulgakov y hoy hablaremos de cómo Trump puede desatar una nueva Gran Depresión si sigue empecinado en los aranceles. Para ello recordaremos esa ley de aranceles de 1930 que hundió más la economía de Estados Unidos en plena Gran Depresión. También hablaremos de algunas herramientas estratégicas que China guarda en el cajón, por si necesita usarlas como respuesta a futuras represalias de Donald Trump. Recuerda que me puedes seguir en mi otro canal, ahí publico curiosidades históricas que no necesariamente tienen que ver con política. Y si quieres, me puedes seguir en Instagram. Empecemos. Estados Unidos ya se ha encontrado en su pasado en el punto en el que se encuentra actualmente. Hablamos en concreto de los peligros para su economía que suponen esa estrategia tóxica, nacionalista y proteccionista basada en aranceles. Debemos rebobinar la historia de Estados Unidos casi un siglo para entender de lo que hablo. Exactamente hasta la década de 1930. Si recordamos ese pasado, difícilmente a alguien le gustaría volver a revivirlo, pero parece que Trump no se da cuenta de ello. La Gran Depresión fue una gran crisis económica mundial que se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa el martes 29 de octubre de 1929. No en vano, a ese día se lo conoce como Martes Negro. La desgracia rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La duración de esta crisis mundial depende de los países que se analicen, pero en la mayoría se extendió hasta finales de los años 30 o principio de los 40. Fue la depresión más duradera y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales, etc. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. En el siglo XXI, la Gran Depresión ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede repetir un grave deterioro de la economía a escala mundial. Algunos creen que estamos a la puerta de ello gracias a las políticas de Donald Trump, pero veamos por qué. En 1930, al ver que la situación empeoraba en Estados Unidos, varios senadores del país propusieron elevar unilateralmente los aranceles estadounidenses a los productos importados, para intentar mitigar los efectos de la Gran Depresión iniciada un año antes. La propuesta posteriormente fue aprobada y se conoce como Ley de Aranceles de 1930. La medida proteccionista de Estados Unidos puso aranceles a unos 20.000 productos importados, lo que causó un fuerte impacto en el comercio internacional de la época. Eso se debió en gran medida a que Estados Unidos ya se había convertido en el principal mercado de importación y exportación del mundo. El incremento de los aranceles estuvo destinado a proteger a los agricultores y trabajadores de Estados Unidos contra la competencia extranjera, al igual que está pasando en la actualidad con Trump en la Casa Blanca.
En ese entonces, banqueros e industriales pidieron rechazar la propuesta temiendo que otros países imitaran esta clase de medidas como represalia contra Estados Unidos, perjudicando gravemente el comercio internacional, al igual que está pasando en la actualidad con Trump en la Casa Blanca. Pese a que el presidente Hoover compartía estos temores, prefirió adoptar nuevos aranceles como un beneficio para la industria estadounidense y sus agricultores. La decisión se vio influenciada en gran medida debido a que el Partido Republicano, al que pertenecía Hoover y al que actualmente pertenece Donald Trump, había auspiciado el proteccionismo económico en su campaña presidencial de 1928. Tal y como muchos habían temido y pronosticado, surgieron de forma inmediata en todo el mundo las represalias comerciales contra Estados Unidos. Así, por ejemplo, Canadá, el principal exportador de productos agrícolas al mercado estadounidense, decidió elevar sus aranceles en un 30% contra 16 productos originarios de Estados Unidos, mientras formaba vínculos económicos con otros países. Reino Unido y Francia también adoptaron medidas de proteccionismo como represalia contra la ley de aranceles estadounidense, mientras que Alemania se propuso desarrollar lazos comerciales solo con Europa. Otros países a lo largo del mundo adoptaron medidas de represalia parecidas o dirigieron sus exportaciones preferentemente a mercados ajenos a los de Estados Unidos. Si bien los primeros efectos de la ley de aranceles estadounidense beneficiaron a corto plazo a las industrias nacionales y a los agricultores de ese país, con el transcurso de los meses se apreció que las represalias arancelarias del resto del mundo perjudicaban particularmente la exportación de productos estadounidenses. De igual forma, el deterioro de la economía de Estados Unidos como resultado de la Gran Depresión tornó inefectiva la ley de aranceles contra el mundo. El presidente Roosevelt, sucesor de Hoover desde 1933, rechazó continuar la política arancelaria que había resultado perjudicial. Cuando ya estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, se pactó no fijar aranceles unilaterales como los establecidos en la ley arancelaria estadounidense de 1930. En Estados Unidos no son pocas las personas que creen que Trump está creando las bases hacia una Gran Depresión 2.0. El imponer aranceles en un momento en que la economía estadounidense ha estado prosperando no parece una buena idea. No parece haber una gran estrategia para las acciones de Trump más allá de una creencia egocéntrica de que él puede golpear aliados y adversarios al someterlos a aranceles sin siquiera recibir un rasguño de respuesta. El portal de National Interest considera que Trump necesita consultarse con otros asesores aparte de Peter Navarro, jefe del Consejo Nacional de Comercio de Trump. Este personaje, que tiene ideas muy radicales, podría estar asesorando mal al presidente en su guerra comercial contra China, país que Navarro viene tachando de ser el mismo demonio. La idea que parece mostrar el enfoque de Trump es que Estados Unidos puede actuar con impunidad en todo el mundo. Pero los resultados de momento no son los esperados. Su comportamiento no agrada mucho en el viejo continente, donde dos grandes economías históricamente aliadas, como lo son la alemana y la francesa, se están hartando de esta política dañina contra amigos y rivales. Por encima de todo, Trump está sumido en un enfrentamiento con China, país que felizmente observa cómo Trump inflige daños en serie en la economía estadounidense, y no menos importante a los agricultores que constituyen una buena parte de su base política y económica. Dado el capricho de la política trumpista, Pekín decidió trasladar sus importaciones agrícolas de forma permanente a otros países, como Rusia, donde ya han aumentado sus compras de trigo y soja. Otro de los grandes beneficiados sería Brasil, donde gobierna Bolsonaro, el llamado Trump tropical, que pese a su amistad y su admiración hacia Trump, no creo que rechace exportar más productos a China. Negocios son negocios. Trump creyó que China no estaría dispuesta a sufrir una desaceleración económica y que acabaría cediendo a sus caprichos, pero subestimó el orgullo nacional del dragón. Es poco probable que China, que tiene una larga memoria de haber sido intimidada por las potencias imperiales en el siglo XIX, se quede arrodillada llorando ante el tío Sam. Las cartas que tiene China por jugar son múltiples, a diferencia de Estados Unidos, que se basa en proteger su economía con aranceles. Como hablaba en otro video, China produce más del 80% de las tierras raras del mundo y podría dejarlas de exportar a Estados Unidos, algo que creo que dejará para última instancia si la situación ya no tiene remedio, ya que no le conviene dejar de exportar estos productos a Estados Unidos que le dejan grandes ganancias. Por otro lado, en medio de la nueva escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, varios expertos se preguntan si China utilizará una poderosa arma que tiene en su arsenal: deshacerse de una parte de los 1,1 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos que posee, un paso que podría desencadenar un caos en los mercados globales. Pese a que muchos expertos estiman que es poco probable que el país asiático recurra a esta opción, no deja de ser una herramienta que podría usar en el futuro. No es un secreto que China y Rusia se han estado preparando para una gran crisis cuando el mundo deje de depender del dólar como divisa global.
y una de sus medidas fue comprar oro. En medio de la guerra comercial, hace unos días el precio del oro superó los $1.500 por onza por primera vez en 6 años. Es evidente que Trump ha subestimado el poder de China, atacando por ejemplo a Huawei, que no dudó en trabajar duro para dejar de depender de las empresas estadounidenses que les ofrecen sus servicios y productos, como lo hace Google. Hace unos días, China devaluó su moneda, el yuan, apenas unos decimales, y los mercados bursátiles del mundo cayeron en picada. Trump todavía está a tiempo para recular y salvarnos de una crisis a escala global. El dragón chino ya es una potencia de grandes dimensiones, algo que el presidente de Estados Unidos parece no comprender. En un artículo de The Wall Street Journal se afirma que la política arancelaria de Trump ya ha reducido un punto porcentual el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Trump tratará de culpar a la Reserva Federal, pero aquí también está comenzando a recibir retrocesos. En una declaración conjunta en el Wall Street Journal, varios ex jefes de la Reserva Federal declararon que están convencidos de la importancia de permitir que la Fed y su presidente actúen de manera independiente sin tener que recibir presiones políticas y en particular sin la amenaza de destituciones en la Fed por razones políticas trumpistas. La guerra de Trump con la Fed se conoce desde hace mucho tiempo, algo que no ayuda mucho a la economía estadounidense. Mientras tanto, Trump sigue pretendiendo que China, no Estados Unidos, siga pagando los costos de sus aranceles. Desde muchos medios de Estados Unidos aseguran que si Trump sigue saboteando la economía nacional, él mismo estaría cavando su tumba política de cara a las presidenciales del próximo año, tendiendo la alfombra roja directo a la Casa Blanca al líder demócrata que se presente en las elecciones. ¿Qué tanto de razón tienen? Lo sabremos a lo largo de los siguientes meses. No olvidemos que Trump también tiene sus herramientas políticas y financieras para luchar contra los demócratas, que de momento no tienen un verdadero líder que compita con él en las presidenciales del 2020. A mi criterio, Estados Unidos va perdiendo esta guerra comercial con China, ya que ante cada golpe del tío Sam, el dragón ya tiene preparada una respuesta. Soy Gabriel Bulgakov. Si te ha gustado el video dale like, si no te ha gustado dale dislike. Mira el comentario fijado en este video y hazme un favor, mírate ese video y suscríbete a mi otro canal. Si usas Instagram me puedes encontrar como Gabriel Bulgakov. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.